Bienvenidos un dúo a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos por aquí compartiendo este ratito conmigo. Espero que todos se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía positiva y listos para el chismecito turco que les traigo hoy. Como lo leyeron en el título, hoy vamos a hablar de amor. Del amor, la pasión superíndice 3N y los enredos de nuestros galanes turcos favoritos. En particular, vamos a centrarnos en un rumor que ha estado circulando como la PU superíndice 3 Lbora en las redes sociales y en la prensa rosa, Q Copyright N Seru, la afortunada que ha robado el corazu superíndice 3N de nuestro galu, NMU, ese cotizado del momento. Ese actor que nos tiene a todas suspirando con su mirada profunda y su sonrisa encantadora. Ya saben de Q Copyright N hablo, ¿verdad? Pero no lo voy a decir todavía. Quiero mantener el misterio un poquito ese. Antes de que entremos en materia y les revele todos los detalles jugosos, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo del mundo de las telenovelas turcas, de los chismes de Faruk, Ndula y de las noticias de sus actores favoritos, no se olviden de suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, du copyright genme un comentario al final con tu Dome Q Copyright les parece este vídeo y Q Copyright, otros temas les gustaría que tratara en el futuro. Su opinión superíndice 3N es súper importante para mu. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vamos directo al grano. Como les decua, hay un revuelo tremendo en torno a la vida amorosa de uno de nuestros galanes turcos queridos. Y es que después copyright ese de su última relación superíndice 3N, que terminó superíndice 3 de manera bastante mediática, lo hemos visto bastante reservado en cuanto a su vida personal. Pero, oh sorpresa. Parece que el amor ha vuelto a tocar a su puerta. Los rumores comenzaron hace unas semanas, cuando se le vio cenando en un restaurante muy romántico de Estambul con una mujer misteriosa. Las fotos, borrosas y tomadas a distancia, no revelaban mucho, pero fueron suficientes para encender la chispa de la especulación superíndice 3N. Q Copyright N Seru, esa mujer. Seru, una actriz, una modelo, una empresaria, o simplemente una chica normal que ha logrado conquistar su corazu superíndice 3N. Durante días la prensa turca se ha dedicado a investigar a fondo, tratando de identificar a la misteriosa acompau más menos ante. Se han publicado 1001 teorías, se han analizado las fotos hasta el ese mínimo detalle y se han entrevistado a fuentes cercanas al actor. Y aunque al principio no se pudo confirmar nada, poco a poco, la verdad ha comenzado a salir a la luz. Y aquí viene la bomba, mis amores. Prepul Rense. Parece que la mujer que ha conquistado el corazu superíndice 3N de nuestro galu, DN es, una famosa diseu más menos adora de interiores. Lo que oyen. No es una actriz ni una modelo, sino una talentosísima mujer que se dedica a crear espacios hermosos y llenos de estilo. Su nombre es Aylin Demir. ¿Les suena? Aylin es una de las diseu más menos adoras de interiores reconocidas de Turquía, con un portafolio impresionante y una reputación superíndice 3N impecable. Ha trabajado en proyectos para hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y casas de celebridades. Su estilo es elegante, sofisticado y muy personal. Pero, ¿CEU superíndice 3 se conocieron Aylin y nuestro galu N? Según fuentes cercanas a la pareja, se conocieron a Trabu Copyright S de amigos en común. Al parecer desde el primer momento hubo una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Ambos comparten una pasión superíndice 3N por el arte, el diseu más menos y la belleza en todas sus formas. Después Copyright S de esa primera cena, siguieron View Copyright 2 en secreto, tratando de mantener su relación superíndice 3N alejada de los focos mediáticos. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Y es que en las últimas semanas, se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de paseos románticos por Estambul, asistiendo a eventos culturales y compartiendo momentos especiales con amigos. Además de ese, algunos de sus amigos cercanos han confirmado a la prensa que muy enamorados y que se les ve muy felices juntos. Al parecer, Aylin ha aportado mucha estabilidad y serenidad a la vida de nuestro galu N, quien se ha mostrado relajado y sonriente que nunca. Pero la cosa no queda mis amores. Porque además de estar enamorados,
parece que Aileen y nuestro Galu, N tienen planes muy serios para el futuro. Se rumorea que Stu y N buscando una casa juntos y que incluso podrían estar pensando en formar una familia. Imagúnense. QU Copyright Emoción Superíndice 3N. Por supuesto, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación Superíndice 3N. Ambos son muy discretos con su vida privada y prefieren mantener un perfil bajo. Sin embargo, las pruebas son cada vez más evidentes y todo apunta a que estamos ante una de las parejas SJ del momento en Turquía. Y hablando de discreción superíndice 3N, esto me recuerda a la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Su copyright, que a todos nos encanta el chisme y nos gusta estar al tanto de la vida de nuestros ídolos, pero es fundamental recordar que son personas como nosotros y que merecen tener su espacio y su intimidad. Por eso, debemos tener cuidado con lo que decimos y publicamos en las redes sociales, evitando difundir rumores falsos o información superíndice 3N no confirmada. Ahora, volviendo al tema de Aileen y nuestro Galu N, creo que hacen una pareja preciosa. Ella es una mujer muy talentosa, inteligente y con un gran sentido del estilo. Y con diéresis copyright L, bueno, ya sabemos lo guapo, encantador y talentoso que es. Creo que juntos pueden construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Desde AQ les deseo toda la felicidad del mundo y espero que su amor siga creciendo dúa a dúa. Y por supuesto, estaré copyright muy atenta a cualquier novedad que surja en torno a su relación superíndice 3N para mantenerlos informados al dúa. Y bueno, mis amores, hasta AQ el chisme turco del dúa de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo este ratito conmigo. En resumen, hemos descubierto que nuestro Galu, N turco Moon S cotizado Estud, enamorado de una famosa diseu más menos adora de interiores llamada Aileen Demir. Se conocieron a Trabu Copyright S de amigos en común y al parecer, desde el primer momento hubo una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Se les ha visto juntos en varias ocasiones y algunos de sus amigos Moon S cercanos han confirmado que Stu, N muy enamorados y que tienen planes serios para el futuro. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright, haciu copyright dolo para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿QU copyright les parece esta pareja? ¿Creen que hacen buena combinación superíndice 3N? ¿Les gusta Aileen Demir? Du copyright genme sus comentarios AQ abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito turco y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero espérense, mis chismosos empedernidos. Que todavía hay más tela que cortar. Porque esto no se queda en una simple cenita romántica y unos paseos discretos por el Bósforo. No, no, no. La cosa se pone mucho más interesante cuando empezamos a escarbar un poquito más en el pasado de ambos y en cómo sus mundos, tan aparentemente distintos, se entrelazan de formas que ni se imaginan. Para empezar, hablemos de nuestro galán, al que por ahora llamaremos simplemente Gökhan. Gökhan, como ya saben, es el actor del momento. No hay telenovela turca que no lo tenga como protagonista, no hay alfombra roja que no ilumine con su presencia. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? Más allá de su talento innegable y de su atractivo físico que derrite hasta el hielo, Gökhan es conocido por ser bastante reservado con su vida personal. Después de su ruptura mediática con su CEO estrella de Amor Prohibido, Ayse Kaya, hace un par de años, se prometió a sí mismo mantener sus relaciones amorosas alejadas de los reflectores. Y lo ha cumplido a rajatabla, hasta ahora. Se rumorea que la ruptura con Ayse fue particularmente dolorosa para él. No solo porque la relación era muy pública, sino porque, según fuentes cercanas, Gökhan estaba realmente enamorado. La presión de la fama, los horarios de trabajo imposibles y los constantes rumores de infidelidad por parte de ambos terminaron por desgastar la relación. Y aunque ambos intentaron salvarla, al final, el amor no fue suficiente.
Desde entonces Gökçehan se ha enfocado en su carrera, trabajando incansablemente y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Se le han atribuido romances fugaces con otras actrices y modelos, pero ninguno de ellos se ha confirmado. Hasta que apareció Aylin en escena. Ahora bien, hablemos de la misteriosa Aylin Demir. Como ya les conté, es una diseñadora de interiores de renombre, pero su historia es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Aylin proviene de una familia adinerada de Estambul, con una larga tradición en el mundo del arte y el diseño. Su padre es un reconocido arquitecto y su madre, una famosa galerista. Desde pequeña, Aylin estuvo rodeada de belleza y creatividad. Pasaba horas en el estudio de su padre jugando con planos y materiales, y acompañaba a su madre a inauguraciones de exposiciones y subastas de arte. No es de extrañar que con este entorno, Aylin desarrollara una pasión por el diseño y la estética. Estudió arquitectura en la Universidad Técnica de Estambul, donde se graduó con honores. Pero en lugar de seguir los pasos de su padre y dedicarse a la construcción de edificios, Aylin decidió enfocarse en el diseño de interiores. Quería crear espacios que fueran no solo hermosos, sino también funcionales y que reflejaran la personalidad de sus habitantes. Fundó su propia empresa de diseño, Aylin Demir Interiors, hace 10 años, y desde entonces se ha convertido en una de las diseñadoras más solicitadas de Turquía. Su estilo se caracteriza por la elegancia, la sofisticación y la atención al detalle. Aylin tiene un don especial para transformar espacios comunes en lugares mágicos, utilizando colores, texturas y materiales de una manera única y original. Entre sus clientes se encuentran hoteles de lujo como el Four Seasons de Estambul y el Mandarín Oriental Bodrum, restaurantes exclusivos como el Nusret Steakhouse y casas de celebridades como la del famoso futbolista Arda Turan. Su trabajo ha aparecido en revistas de diseño de todo el mundo y ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Pero además de su talento profesional, Aylin es una mujer muy discreta y reservada. A diferencia de otras personalidades del mundo del diseño, ella prefiere mantenerse alejada de los focos mediáticos y centrarse en su trabajo. No es fanática de las redes sociales y evita hablar de su vida personal en entrevistas. Antes de Gökçehan, Aylin tuvo algunas relaciones amorosas, pero ninguna de ellas llegó a buen puerto. Se rumorea que es muy exigente con sus parejas y que busca a alguien que comparta sus mismos valores y pasiones. Alguien que la entienda y la apoye en su carrera. Ahora bien, ¿cómo se cruzan los caminos de Gökçehan y Aylin? La historia es tan romántica como una telenovela turca. Se conocieron en una fiesta organizada por un amigo en común, el famoso fotógrafo de moda Murat Khan. Murat es amigo tanto de Gökçehan como de Aylin y pensó que ambos podrían tener mucho en común. Y no se equivocó. Según testigos presenciales, Gökçehan y Aylin se sintieron atraídos el uno por el otro desde el primer momento. Pasaron toda la noche hablando, riendo y descubriendo que compartían una pasión por el arte, el cine y la buena comida. Gökçehan quedó fascinado por la inteligencia, la elegancia y la belleza natural de Aylin. Y Aylin, a su vez, quedó prendada por la sensibilidad, el carisma y el sentido del humor de Gökçehan. Después de esa noche, comenzaron a verse en secreto, tratando de mantener su relación alejada de la prensa. Se reunían en restaurantes discretos, iban al cine a escondidas y daban paseos nocturnos por el Bósforo. Querían conocerse mejor sin la presión de los medios y los fans. Pero como ya les dije, el amor no se puede ocultar. Y es que en las últimas semanas, se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de la compañía del otro. Un paparazzi los fotografió cenando en el restaurante italiano, Da Mario de Estambul, uno de los lugares favoritos de la alta sociedad turca. Las fotos, aunque borrosas, fueron suficientes para confirmar los rumores de romance. También se les vio asistiendo a una exposición de arte en la galería de la madre de Aylin, donde se mostraron muy cariñosos y atentos el uno con el otro. Y hace unos días, fueron fotografiados caminando de la mano por el barrio de Nianta, uno de los más exclusivos de Estambul. Pero lo que realmente ha encendido la chispa de la especulación es la noticia de que Gökçehan y Aylin están buscando una casa juntos. Según fuentes cercanas a la pareja, están buscando un apartamento en el barrio de Bebek, una de las zonas más caras y cotizadas de Estambul, con vistas al Bósforo. La noticia ha corrido como la pólvora en la prensa rosa turca y ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones. Algunos aseguran que la pareja está planeando casarse en secreto este verano, mientras que otros dicen que Aylin ya está embarazada.
Por supuesto, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores. Gokeyang se ha limitado a decir en una entrevista que está muy feliz en este momento de su vida, mientras que Aileen ha preferido guardar silencio. Pero lo que sí es evidente es que la relación entre Gokeyang y Aileen es seria y que ambos están muy enamorados. Se les ve felices, relajados y muy compenetrados. Al parecer, han encontrado el uno en el otro a la persona ideal para compartir sus vidas. Y yo, como buena chismosa y fanática del amor, no puedo estar más contenta por ellos. Creo que hacen una pareja preciosa y que tienen mucho potencial para construir una relación sólida y duradera. Pero como siempre, debemos ser cautelosos y respetar su privacidad. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones y darles el espacio que necesitan para vivir su amor en paz. Así que, mis amores, sigamos disfrutando de esta historia de amor turca, pero siempre con respeto y discreción. Y estén atentos a mi canal, que les prometo que los mantendré informados de todas las novedades que surjan en torno a esta pareja. Pero eso no es todo. Porque tengo un par de teorías que quiero compartir con ustedes sobre cómo esta relación podría afectar la carrera de ambos. ¿Están listos para escuchar mis locuras? Allá vamos. Mi primera teoría es que esta relación podría impulsar aún más la carrera de Gokeyang. Tener una pareja como Aileen, que proviene de una familia influyente en el mundo del arte y el diseño, podría abrirle puertas en nuevos ámbitos y proyectos. Imagínense a Gokeyang protagonizando una película de época ambientada en un palacio otomano diseñado por Aileen. Sería espectacular. Mi segunda teoría es que esta relación podría ayudar a Aileen a expandir su negocio a nivel internacional. Tener un novio famoso como Gokeyang podría darle visibilidad en otros países y atraer a nuevos clientes. Imagínense a Aileen diseñando la casa de una estrella de Hollywood o un hotel de lujo en Dubái. Sería increíble. Y mi última teoría es que esta relación podría inspirar a ambos a crear algo juntos. Imagínense a Gokeyang y Aileen colaborando en un proyecto artístico que combine la actuación y el diseño. Podrían crear una obra de teatro, una película o una exposición de arte que refleje su amor y sus pasiones. Sería mágico. Pero bueno, estas son solo mis teorías. La verdad es que el futuro es incierto y nadie sabe lo que les depara a Gokeyang y Aileen. Pero lo que sí sé es que si se aman y se apoyan el uno al otro, podrán superar cualquier obstáculo y construir una relación llena de felicidad y éxito. Así que, mis amores, sigamos soñando con esta historia de amor y esperemos que tenga un final feliz. Y recuerden, el amor es el motor del mundo y siempre vale la pena celebrarlo. Y hasta aquí el chismecito turco de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo este ratito con ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo y dejarme sus comentarios aquí abajo. Los quiero mucho. Adiós.